Record to the cloud. Y bueno, voy a compartir yo. Primero, siempre presentarme porque de repente hay gente nueva que entra, la gente que es más habitual no viene de repente, entonces siempre es bueno presentarse. Mi nombre es Sebastián. Como digo también cuando respondo en Instagram, no soy inversionista en sí, soy tecnólogo médico en la mención de oftalmología, pero ya desde hace unos meses, de hecho hace un par de meses, conocí a José Miguel acá. He tratado de aprender más sobre inversión y obviamente he tratado de poder ir interiorizándome más en esto y después hice el Instagram y ahí compartiendo información. Y por eso nació esta charla igual. Ahora te voy a dar un espacio para que José se presente un poco para los que están escuchando igual antes de partir de lleno. Bueno, mi nombre es José Miguel Faúndez, gracias Seba por la invitación. Uh -huh. Efectivamente, con Seba nos conocimos hace algunos meses atrás. Fue en una instancia ¿te acuerdas? En su minuto la presenté como una locura de Navidad, Sí. que fue motivado más que nada como para poder dar a la gente una base de conocimiento en este ámbito. Bueno, pero respecto a mí, bueno, eh, soy un tipo, digamos, común y silvestre, soy ingeniero, eh, desde hace algunos años ya, a esta etapa, bueno, cuento con 11 años de experiencia y los últimos 7 han estado volcados al ámbito inmobiliario. He pasado por empresas importantes a nivel nacional relacionadas con el rubro inmobiliario. Partí en un fondo de inversión de renta inmobiliario en el cual aprendí pucha, demasiado, mucho. Impresionante la cantidad de información por distintos frentes de ámbitos relacionados con inversionistas, con deuda, con con el levantamiento de capital, con, bueno, hasta finanzas, contabilidad, parte tributaria, o sea, fue un bombardeo enorme. Después de eso tuve habilidad de continuar mi trabajo en una empresa, en una administradora de centros comerciales que tenía como clientes eh, cli- que tenía como clientes fondos de inversión como para el cual yo había trabajado. ¿Cachai? Entonces era como estar sentado al otro lado de la mesa, como en alguna vez te dije. Entonces Claro. era vivir la experiencia, por así decirlo, inmobiliaria desde distintas perspectivas. Bueno, y en paralelo a esto, he venido invirtiendo también como inversionista hormiga mediante la compra de algunos departamentos y como a mí me gusta ir aprendiendo, digamos, haciendo, me gusta mucho hacer eso, no delegar, sino que ir aprendiendo yo. En el transcurso de estos ya 5 o 6 años, he aprendido hartas cosas y eso es un poco lo que quiero transmitir, digamos, desde la experiencia, no tanto teoría, sino que desde la experiencia. Y eso es un poco lo que fue la conversa en que nos embalamos ese día, Sebastián, casi más de 2 horas y media, una cuestión Sí, así. estuvimos como 2 horas y media conversando, ¿sabes? Yo me acuerdo que Sí, teníamos un par de trámites igual, tenía que juntarme con mi polola y eran las 6 y seguíamos conversando y todavía, seguíamos. seguíamos hablando Ah, de no, temas de inversión y todo. no me acordaba, la dejaste esperando, mira, me había dicho. Sí, no, pero estaba interesante la conversación, entonces en un Ya, WhatsApp, oye, voy a demorar un poquito, estoy embalado en el tema, llego igual, pero dale, en el fondo cuando las conversaciones igual se dan así como estamos en esta charla, espontánea. Ah, de repente uno tira para largo. Pero sí, bueno, eso chicos, vamos a conversar, como les decía, voy a hacer una presentación súper corta para tocar unos puntos como bases nomás y después ya dar rienda en el fondo a lo que vamos a estar conversando con José y como les decía, cualquier pregunta que vaya quedando en el chat, o igual se pueden sacar el silencio, tampoco, como ya gente adulta y preguntar nomás directamente. obvio. Así que voy a compartir acá yo primero, tratar de no hacer spoiler. Ahí me puede avisar tú, José, si se ve bien, o voy a Sí, checar acá. está impecable. Ya, bueno. Entonces, les damos la introducción en conjunto con José al conversatorio de inversión inmobiliaria. Aprovechar de invitarlos a igual a seguir al José en su Instagram, que es PropiTips, y ahí sube igual información. Y bueno, ahí igual después vamos a dejar el contacto de José por si a alguien después de esta charla le interesa invertir, José igual les puede dar mayor orientación después. Obvio. Así que eso, pues vamos a conversar. Primero,
decidí partir en el fondo, cuando conversamos con José, con diferenciar qué es un activo de un pasivo. Obviamente, un pasivo, en palabras simples, es algo que nos saca dinero del bolsillo, y un activo es algo que nos trae dinero al bolsillo. Ya con esa frase uno ya puede empezar a pensar en qué tengo en mi vida el día de hoy que sean activos y qué tengo en mi vida que sean pasivos. ¿Y por qué es importante comprender la diferencia de estos dos conceptos? Porque hay que destinar nuestro dinero a construir activos en vez de construir pasivos. Al final, de aquí a 5 o 10 años más, si solo construimos pasivos, vamos a tener solo cosas que día a día nos sacan plata del bolsillo finalmente. Bajo esta lógica, la inversión inmobiliaria obviamente se comporta como un activo, ya que mes a mes nos entrega ganancias por concepto de arriendo. Ahora, yo aquí puse frecuentemente, porque a veces también el arriendo alcanza para cubrir el dividendo solamente, entonces no hay un retorno en efectivo, pero vamos a conversar igual como eso también es súper bueno tenerlo como una inversión inmobiliaria. Ahora, ciertos beneficios y ventajas de la inversión inmobiliaria. Hay beneficios tributarios, ahí José igual después va a tocar un poco en profundidad probablemente sobre los beneficios que se maneja un poco más que yo. Uno de ellos es el beneficio de FL2, que en base, si es que no me equivoco, igual José me puede orientar un poco ahí, en ¿Sí? base a los metros cuadrados de la propiedad va variando la duración del beneficio. Creo que mientras más grande la propiedad son como 10 años, 15, 20 años, algo así. Ayer estuve investigando un poco al respecto de eso, pero es un beneficio tributario que se le entrega a todas las personas en el fondo. También la inversión en etapas tempranas, como sería, por ejemplo, inversión en verde, en blanco, están muchas veces protegidas por seguros que contratan las mismas inmobiliarias. Entonces, nuestra inversión está protegida por la misma inmobiliaria. O sea, cualquier cosa que pase, sabemos que hay un respaldo dentro de nuestra inversión. Además, esto es un concepto que vamos a tocar igual en la siguiente diapositiva, que es el apalancamiento. Podemos acceder a propiedades que quizás son de valor muy alto, que con ahorros nos tomaría años acceder a esta propiedad, gracias a los créditos hipotecarios. Uno coloca una parte, un 10%, un 15%, un 20%, y el resto lo coloca el banco. ¿Ya? Y bueno, la inversión inmobiliaria, con lo que yo aquí, tiene dos vías principales de retorno, que son el concepto de arriendo y la plusvalía de la propiedad. También vamos a hablar un poquito más de eso. Y obviamente es una inversión respaldada en un inmueble, o sea, en algo que es tangible, algo que uno sabe, Ladrillos. claro, entonces uno sabe dónde está, uno sabe en qué calle, cuál es el número del departamento, todo. En el fondo es algo que está ahí. No sé si quería agregar algo, José, antes de... Sí, en el primer punto, en el DFL2, por lo menos, a Ujú. ver, el concepto de FLO se escucha cada rato y en verdad es un concepto bien extenso. Ujú. Tampoco quiero alargarme mucho en este punto. Si es que alguien está interesado en conocer más sobre este tema, me puede decir, pero en grandes líneas, ¿de qué se trata? Cuando hablamos del famoso beneficio o el desveleo, estamos hablando siempre de características que tiene una propiedad que antiguamente, estamos hablando de antes, esta ley, el decreto con fuerza de ley 2 entiendo que es de reañeja, pero tuvo modificación en el 2010. Entonces, antes de esa modificación en el 2010, teóricamente había un impulso del gobierno para permitir una expansión, dada el déficit habitacional, un punch a todos aquellos inversionistas que quisieran invertir en propiedades para el arriendo, Ujú. que lo pudieran hacer con este beneficio. Y aquellas propiedades que iban a considerarse como DFLO, iban a ser todas aquellas que tuvieran un metraje de hasta 140 metros cuadrados. Claro. Y esa era como la restricción. Ujú. Y el asunto es que, claro, esta cuestión fue como una sorpresa gigante, porque claro, la gente que tenía plata en su minuto empezó a comprar como loco, digamos, y empezó a arrendar y se hizo de portfolio gigante, ¿ya? Claro. Pero con el paso de los años se empezó ¿cómo se llama? Se masificó tanto que después reguló en su minuto el gobierno y promulgó esta modificación que se hizo en octubre, si mal no recuerdo, de 2010, Ujú. que modificó en alguna parte el DFR2, que entonces, a, a diferencia de antes, que la gente podía comprar, digamos, muchas propiedades con estas características,
que en el fondo el beneficio que tenían en el fondo era que no pagaban impuestos por el Claro, ingreso de esos arriendos, que esa al final es la claro. gracia. Sí, La modificación hacía alusión a que se iba a modificar el número de esas propiedades que podían tener ese beneficio y se rebajó claro, a 2. ¿Cachai? claro. Ya Entonces, después de la eso, tercera, después, desde la tercera en adelante, la gente tenía que empezar a declarar ingresos, ujú, los ingresos por arriendos. claro, Entonces, eso fue ¿cómo se dice? Un game changer en inglés, claro, que eso cambió el juego. claro. Entonces, bueno, igual todavía sigue siendo un beneficio súper bueno, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que es el concepto más fuerte que hay que tener en consideración cuando Sí, hablamos de FLO. Bueno, hay también perfecto. otros beneficios que se desprenden de eso, pero eso es lo más importante que hay que Claro, tener eso es en lo más consideración. importante. Sí, Dice que igual tiene unos descuentos ahí en cuanto a lo que es los sí, pagos en los trámites, de la en, documentación y todo el tema, en pero el conservador, en la tasa del claro, impuesto timbre estampilla, el claro. impuesto a la herencia también, Claro, hay, hay todos otros esos. descuentos, pero lo más importante finalmente es que Sí, para uno, eso, si uno ya compra después de la tercera propiedad, ya hay que empezar a pagar impuestos. Eso es como en resumen. exactamente, de la tercera en adelante. Claro. Bueno, vamos a continuar acá. Y como le decíamos recién, ¿qué es el apalancamiento? Un concepto que es básicamente el de hacer palanca. La palanca es una herramienta que se utiliza, un mecanismo que se usa como la deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos invertir. Esta imagen, bueno, yo la he visto en libros y en otros videos, lo clásico, si uno quiere mover algo que es muy pesado, no lo va a mover con las manos, no, va a agarrar algo, un fierrito, un chuzo, el clásico, y va a tratar de moverlo con eso. Utilizando el apalancamiento, como decíamos antes, podemos acceder, aquí puse un ejemplo nomás, una propiedad de 70 millones utilizando 15, 20 millones de pesos solamente. ¿Ya? Y la gracia en el fondo es ocupar el apalancamiento o la deuda a nuestro favor. Ahí entramos al concepto que subí una publicación hace un tiempo en el Instagram de lo que es la deuda mala y lo que es la deuda buena. O sea, si uno se endeuda para aumentar patrimonio, para comprar una propiedad, claro, podríamos considerarlo como una deuda buena porque estamos aumentando nuestro patrimonio, estamos generando algo que nos va a dar un retorno. ¿Ya? Hay gente Claro, que igual, por ejemplo, ocupa este concepto del apalancamiento. Cuando busqué apalancamiento, busqué temas de deuda, había alguien que se había endeudado para comprar criptomonedas. Entonces, claro, es otro tipo de deuda que si se hace bien la jugada se puede generar alguna rentabilidad, si no te endeudaste y perdiste. Entonces siempre hay que me ha estudiarlo arriesgado. bien ante todas las inversiones. ¿Ya? Sí, ahí yo quisiera agregar un punto. Bueno, y relacionarlo con la primera slide que mostraste, Uh la -huh. primera diapositiva, porque, claro, tú bien puntualizas que uno puede tomar deuda para distintos bienes, digamos. Y ahí Claro. es importante aplicar lo que dice la primera slide, si es que tú Vamos a ver. quieres apalancarte, digamos, para comprar una casa, por ejemplo, o comprarte un auto. Entonces, si tú te apalancas para comprar un auto, tú ya al sacarlo del concesionario ya podríamos decir, o quizá lo más entendido me van a contradecir, pero quizá podríamos decir que ya perdiste el IVA, digamos, porque ya tuviste que pagar el IVA y sacando el auto ya después no, nadie te va a pagar por el IVA, digamos. Y de ahí en Mm, adelante el auto se va a seguir desvalorizando con el tiempo. claro. En cambio, por eso se dice que estos bienes te quitan plata, o sea, pasan a ser un pasivo, ¿ya? Mm, En cambio, los bienes raíces como está la casa ahí, por lo general en buenas ubicaciones van a tender a valorizarse con el tiempo. Entonces, esos te traen dinero. Entonces, cuando tú te apalancas para comprar activos, bienes raíces, como en este caso, se podría hablar de una deuda buena. Y cuando tú te apalancas para comprar un auto que se va a tender a desvalorizar en el tiempo, se considera una deuda mala. Eso quería puntualizar. sí, eso es un súper buen punto. Igual eso dejarlo claro también. Ahora, nadie dice que comprarse un auto es malo porque igual mejoramos el tiempo de traslado. Ahí importante recalcar el tema de la deuda, para qué ocupamos nuestra deuda. ¿Eh? Eso es súper Sí, importante. Y bueno, vamos a lo que son las diferentes etapas en las que podemos invertir en inmuebles. Yo me imagino que igual la gente que está participando ha escuchado en algún momento de venta en blanco, tal proyecto venta en blanco, tal proyecto venta en verde, o ya cuando están más avanzados que empiezan a tener la posibilidad de ir a ver cómo queda el departamento cuando vamos en el fondo ya en pasos más avanzados. Básicamente hay 5 etapas que yo consideré. Está la venta inmobiliaria privada, en el fondo eso es cuando el proyecto
está, por decirlo de alguna forma, está la idea del proyecto, está la base, pero quizás no están los permisos, no están los permisos de edificación, si es que no me equivoco, que es cuando ya empieza la venta en blanco, y después la venta en blanco, el proyecto no se ha empezado a construir todavía, están los permisos, venta en verde ya está en construcción, entrega inmediata se entiende clarito, o sea, entrega inmediata tú colocas el dinero, colocas el pie, el banco te da el crédito, ya tienes tu propiedad, eso ya está listo el proyecto, y la compra usada ya unos par de años después que se puede comprar la propiedad. Ahí obviamente en qué conviene más va a depender. Yo lo que siempre he conversado, lo que siempre he escuchado que recomiendan igual los asesores, es la venta en blanco y la venta en verde comúnmente. Y la venta inmobiliaria privada también, ¿por qué? Porque hay más tiempo de ir juntando para el pie, tenemos el tiempo de ir pagando, por ejemplo, el pie en cuotas también. No es llegar y hacer un pago de quizá de 20 millones así en un momento que hay que tenerlo, sino que tenemos un tiempo para ir pagando mes a mes. ¿Ya? Claro, eso último que dijiste, eso era antes, digamos, y eso fue un beneficio de la Mm, aparición de estos nuevos brokers sí, que hoy día, entre comillas, hay abundancia de ellos. Pero bueno, sí, yendo a los puntos que estáis mencionando, muy de acuerdo. Y yo mm, agregaría que, bueno, ahí están ordenados cronológicamente, claro, desde una primera desde el inicio, digamos, hasta el final, digamos, o incluso después de ya terminar el proyecto, como el caso de la compra usada. Entonces, una venta inmobiliaria privada, estamos hablando efectivamente cuando existe una idea, como tú ujú, dijiste, digamos, un esbozo, una prefactibilidad, y la idea es poder levantar plata eh, para poder demostrar intención de compra frente al banco y así poder asegurar de alguna forma la línea de crédito para la construcción, ¿ya? claro, Eso es lo que pretende. Y lo bueno es que en esa venta privada, por así decirlo, los descuentos son los más grandes que pueden haber. Ya estamos hablando quizás, no sé, hasta quizás 20%, hay ahí o quizás más, pues, no sé. Después la venta en blanco es donde ya por lo menos existe ya una explotación más tangible, existen planos, pues de ahí supuestamente viene el blanco, digamos, de los claro, planos. Eh, pero todavía quizás puede que se tenga ya el terreno, digamos, cierre perimetral y todo, pero todavía no se toca el terreno, no hay instalación de faena, no se cuentan con el permiso. Después, cuando ya existe, cuando ya empieza la instalación o la excavación y existe una, una instalación de faena, ahí es el hito que marca de alguna forma la venta en verde. claro, Y digamos, en la medida que vamos avanzando en las distintas etapas, el porcentaje de descuento respecto al precio de lista va a ir disminuyendo. Entonces, claro, hablábamos quizá de un 20% de descuento en la venta privada, después en la venta en blanco quizás no sé, entre un 10 y un 15, después en la venta en verde entre un 5 y un 10, y después la entrega inmediata. Hay algunos que hacen descuento, otros que no, ¿ya? claro. Depende igual cómo les ha ido Y, antes también en el fondo, me imagino, en las claro, ventas. claro. Bueno, ya, y la compra usado. Ahí vamos a ver, va a depender un poco de cuán urgido esté el tipo que lo está vendiendo. O sea, Claro, eso puede significar, quizás, no sé, que si quiere dejar todo y irse a vivir a otro país, va a estar probablemente urgido, va a querer vender rápido y eso puede implicar un descuento desde el precio comercial, desde el fair value, como se dice, de la propiedad. claro. Eso vale súper, súper buena información en ese sentido. Así que tener claro eso, las distintas etapas ahí cuando ya, bueno, ahora cuando vean en el fondo les salga un proyecto de inversión, ya se maneja más en qué significa cada nombre. Y bueno, aquí se me quedó pegado. Para pasar ya un poco más a lo que vamos a hablar con José, que es un broker o que es un asesor inmobiliario. Le conoce como broker inmobiliario a la empresa o la entidad que gestiona el proceso de transacción entre el vendedor y el comprador. Básicamente es una persona que está en medio, ¿ya? Que nos ayuda a nosotros como inversores a comprar y que gestiona con el vendedor en el fondo los diferentes descuentos, de repente cuáles van a hacer las gestiones, qué papeles van a solicitar, etcétera, etcétera. Se encarga, como dice el mismo nombre, también de asesorar al comprador, de orientarnos un poco en la toma de decisión de en qué vamos a invertir o en qué nos conviene invertir, basándose en muchas cosas, en nuestro perfil de riesgo, en nuestra capacidad de ahorro mes a mes, en cuánto tenemos ahorrado también, en la edad.
hay un montón de factores, ahí José igual nos puede contar un poco más de qué factores o qué cosas toma en consideración, por ejemplo, Capitalizarme, que es la empresa en la que José trabaja actualmente, para elegir o ver un buen perfil de inversionista, ¿ya? Sí. Y bueno, como lo mencioné acá también, un poco de promo ahí, una de las compañías más conocidas en Chile que opera con este sistema es Capitalizarme. O sea, Capitalizarme igual impulsó un poco lo que es el tema del broker inmobiliario. Dentro de todo, es una empresa que, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a José a través de esa empresa, a través de Marcela, que de hecho es una amiga con la que estoy en un grupo de WhatsApp de inversión en Inversionista. criptomonedas. Sí, muy, muy buena persona. No sé si está hoy en la charla, parece que sí, pero ella me hizo llegar el contacto y bueno, yo había tenido otras reuniones, y esto es comentario personal un poco, había tenido otras reuniones con brokers de otras compañías también, y en el fondo generalmente era como la información así como a la ligera y veamos el proceso. En cambio, José me expuso desde lo más básico a lo más avanzado, como yo cachaba muy poco, ahora todavía cacho un poco más, pero todavía hay hartas cosas que aprender. José me explicó todo así súper claro. Entonces, eso Y fue más que nada básicamente. disculpa, fue más que nada ¿Sí? porque me dijiste, o sea, yo te dije, ya, si mal no recuerdo, dice la pregunta, en qué parte, digamos, de todo el plano está? Y me dijo, y creo que me dijiste, no, creo que no sé mucho, y dije, ya, perfecto, estamos, démosle, y ahí partimos desde cero, Sí, digamos, barriendo todo. sí, pues de hecho, bueno, yo en ese entonces había tenido una primera reunión para aprender y no había aprendido mucho. Tenía el interés, yo siempre tuve el interés, o siempre cuando estaba en la universidad, mi mentalidad era, bueno, cuando salga voy a juntar, voy a comprar un departamento y el departamento lo voy a rentar. Siempre Mm, pensé eso porque era una de las cosas que uno también ve a otra gente hacer, que ven las noticias, que de repente los chicos reality salen de los reality y se compran propiedades con lo que ganaban. Ya sí, yo tenía la idea de, oye, invertir en una propiedad es una buena idea, pero poco sabía del tema. Entonces ahí mm, cuando José me dijo, me acuerdo, sí, porque efectivamente me preguntó, oye, ya, pero ¿qué tanto manejas tú? Y yo, no, más o menos, yo diría que poco. Yo diría que poco. Ahí ya sí, fue la conversación de 2 horas y algo que tuvimos, en la que José me explicó desde lo más claro, básico a lo más avanzado, que también por eso sí. también quise invitarlo el día de hoy, porque sé que en el fondo es súper bueno explicando todas estas informaciones para poder hacerlas llegar a ustedes también. Sí. Ahora, bueno, esto ya es como para darle el paso, ya tirarle la pelota un poco al José. Y una preguntita de si nos gustaría saber más en profundidad de inversión en propiedades. A mí siempre me gusta aprender, y en este caso pasamos ya un poco a José para que nos muestre un poco más de también cómo es el proceso, de en qué otras cosas quizás se fijan, lo que habíamos hablado acá, para ayudar a orientar a un comprador en su proceso de inversión. Podríamos partir por ahí, fíjate, Ujú. porque, a ver, siempre llega, a ver, primero partamos por el primer punto, en donde dice el broker inmobiliario, broker, Sí. así como broker inmobiliario, Capitalizarme, o Gabriel Cid, que es el fundador de la empresa, como que lo acuñó acá en Chile a estos personajes, digamos, que de alguna forma te ayudan o te orientan, digamos, a poder elegir una propiedad que es la que más se ajusta a tu perfil, ¿ya? Claro. Entonces, pero él lo que tenía en su cabeza es el concepto de realtor, que es lo que se conoce en Estados Unidos. El Claro, realtor el al real final, estate. claro, exactamente, que es al final la persona que te, podríamos decir, que te orienta a comprar una propiedad. Entonces acá lo acuñó como broker inmobiliario, ¿cachai? Entonces Ujú. eso es como tomando la palabra gringa. Entonces, eh, a ver, ¿qué es lo que hacemos desde este rol? Yo básicamente me apoyo, voy a buscar, pretendo saber desde el inicio qué es lo que anda buscando la persona. Porque al final de cuentas, claro, algunos saben, algunos no saben. Claro. Pero claro, yo les pregunto por lo general, ya, pero ¿y qué anda buscando? Mira, sí, yo quiero un departamento que se pague solo. Ah, ya, perfecto, pero de eso pueden haber varios, pero Sí. algunos podemos ir agotando de alguna forma, digamos, porque Capitalizarme, y como también puede pasar en otras partes, existen muchos proyectos. Entonces, ahí hurgando un poquito más, podemos empezar a darnos cuenta de que, en verdad, sí, igual necesito que que la fecha de entrega del proyecto sea por aquí, o en verdad, o que no deja de ser menos importante el tema de su capacidad de crédito, que al final eso es lo que de alguna forma te da, digamos, el lineamiento principal, yo diría, para poder definir
cuál va a ser la vecindad de precio al cual vamos a estar apuntando. Entonces yo Claro, creo que ese es el más mandatorio. Entonces, claro, definiendo tu capacidad de crédito, y al final eh, es más que, esto debe ser como conocimiento, todas las personas deben saber cuál es su capacidad de crédito, que tampoco es algo tan complicado. mm, Y uno con ese conocimiento poder ver qué es lo que le conviene. Bueno, la gente hoy en día, y fue un poco también lo que conversamos en su oportunidad con Sebastián, no tiene muy claro cuál es esa capacidad y cuál es la dinámica, cómo pues, se puede ir modificando esa capacidad. Entonces, parte del rol que uno tiene como broker es hacer ciertas preguntas clave, como por ejemplo, ya, ¿cuál es tu renta? ¿Cuál es tu nivel de deuda? Para, en el fondo, ir dilucidando cuál es esa capacidad y finalmente poder acotarla. Bueno, debiese estar por acá. Entonces, con eso, ese es el primer antecedente. Después podemos ir eh, restringiendo o buscando, digamos, podemos ir filtrando por fecha de entrega, o por cuántos años, digamos, también, o por la edad también, y todo al final termina convergiendo. Al final de claro, cuentas, es una, por así decirlo, una amalgama que tiene varias restricciones, que algunas van a ser restricciones activas y otras y algunas otras no, digamos. claro, Algunas veces la restricción que termina siendo activa es la de tu capacidad de deuda que puedes absorber, que digamos, para darle alguna idea a los que ya están escuchando, eh, se puede definir de forma medianamente certera si es que uno hace un pequeño cálculo que consiste en tomar tu sueldo líquido, digamos, dividirlo en cuatro, ¿ya? Y al dividirlo en cuatro, tú vas a tener un monto que ese monto debe ser el monto máximo que tú podrías llegar a pagar por la cuota de un por la cuota mensual, ¿ya? Entonces, haciendo ingeniería inversa, uno toma ese valor y puede llegar al, al monto que eventualmente te podría prestar el banco, ¿ya? Entonces, claro, eso es un poco la pega que hacemos los brokers en capitalizarme, y ya teniendo ese valor claro y añadiendo quizás la componente del pie, que algunas personas llegan con un pie bien suculento, hay algunas personas que llegan, no sé, con 10 15 20 palos, hay algunas personas que llegan con un palo y hay personas que llegan sin pie, sin ahorro. Pero ¿dónde está claro. la clave? Y que fue un poco pionero en su minuto capitalizarme por allá por el 2013, que empezó a tocar las puertas con la inmobiliaria y ver la posibilidad de pagar el famoso pie, que Mm, antes era del 10% o incluso nada, o quedémonos con el 10% porque eso fue, antes de eso se podía comprar propiedades sin plata, pero después de claro, 2010 empezaron los pies, ¿no? Y bueno, ese 10% igual es harta plata igual, o sea, estamos hablando de 200, 300, 400, o incluso más AUF. Entonces, ujú, la gracia es que se puede pagar ese pie en tantas cuotas como plazo exista o meses existan de aquí a la entrega del proyecto, ¿ya? claro. En Mientras el antes fondo. más cuotas, básicamente. Mientras antes en la etapa de venta en blanco, venta en verde, mientras antes tenemos más cuotas para pagar el pie. Exacto. Mientras antes tú puedas entrar en un proyecto, en la vida de un proyecto, mientras antes tú puedas entrar, más tiempo vas a tener, digamos, para poder pagar ese pie, ¿ya? Ujú, Eh, y bueno, lo bueno es que, como había comentado Sebastián, esos dineros, digamos, que tú le estás pasando a la inmobiliaria van a estar resguardados por ley, digamos, con una póliza de garantía. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, así que la verdad no se va a ir a ningún lado. claro, Un poco la gracia. Y esas son las variables que manejamos los brokers para poder definir cuál es el, la vecindad de proyectos o en particular unidades que podrían avenirse más a la persona o al cliente que está interesado. Es un claro. poco lo que hace la regla del broker. Vale, vale. Eso. Bueno, Eh, se entiende súper claro igual en ese sentido. Yo creo que lo más importante, como mencionabas tú también, es saber cuánto te puede prestar el banco, o sea, hasta qué punto te presta el banco para invertir en una propiedad. sí, Y sí, eso, claro, lo da finalmente la renta que tiene cada persona. Así sí. que, bueno, Ahora,
déjame puntualizar una última cosa, Dime, que dale. al final uno como broker hace este cálculo que le había hecho para estimar la capacidad de crédito, pero Ujú, es una estimación en base a parámetros conocidos de mercado, pero finalmente el que tiene la última palabra, y eso es lo que yo siempre recalco, son los bancos. Tú claro, puedes conversar decir, mira, sabes que tu capacidad puede estar por acá, pero si tú vas a un banco, le tocas la puerta, le dices, oye, quiero comprar una propiedad y le preguntas por tu capacidad de crédito, el banco va a tomar tu antecedente, lo va a pasar por comité de riesgo y finalmente van a decir, mira, ¿sabéis qué? Nosotros te vamos a prestar 2.000 UF y quizás yo te podría haber dicho 1.800. ¿Cachai? Entonces, claro. al final la última palabra la tiene la entidad que al final te va a terminar financiando. Entonces, si es que el banco te dice Mm, 2.000, bueno, yo tomo ese dato, lo incorporo como un dato cierto y con eso podemos empezar a revisar eh, unidades que te podrían interesar. Eso claro. quería, eso Sí, quería no, precisar. súper buen punto igual, eso es súper cierto. Mira, voy a dejar de compartir yo para que pasemos a tu pantalla. No he visto yo aquí el chat si es que va quedando alguna duda. Solo Podríamos pusieron, quizá... la Marcela puso grande José. Ah, Así grande la que Marcela, estaba aquí viendo. Voy a hartos meses. hacerte host acá para que puedas compartir. Y ya deberías tener ahí para poder compartir tu Sí. A ver, página también. tenemos 25 minutos. O sea, voy a tener que acortar esto de 2 horas y media a 25 Sí, minutos. sí, vamos a tener que hacer lo que nosotros hicimos como en 2 horas, en unos Sí. minutitos nomás. A ver, pero en vez quizá a mí me encantaría, bueno, hacer toda la mecánica que hicimos ese día, Ujú. eh, pero quizá podríamos ocupar ciertas herramientas que yo les digo herramientas, pero son como planillas prehechas, ¿cachai? Claro. Para poder dar una sensación de lo que está pasando a nivel financiero con tu propiedad en la medida que pasa el tiempo, ¿ya? Entonces, Sí, no, me vamos parece bien. a, Me parece bien, dale nomás. entonces vamos a ver lo siguiente. Déjame primero cargar Nada más. Y acá al menos la charla, si que no me equivoco, la tengo hasta las 9:15. Así que igual Ah, ya, tenemos unos minutitos de sobra. ya, Si buenísimo. no, hacemos otra, nomás partimos de nuevo. Si es que la gente quiere. Así que Ya, aquí voy. dale nomás, dale nomás. Ya, aquí voy. Ya, ya, Ahí mira. estamos. Yo ya estoy viendo Entonces, acá, así que voy a estar atento igual al chat para ir viéndolo si es que van dejando alguna duda o cualquier cosa. ya, mira. Esta es una planilla que me dice para poder ayudar a entender cómo se compone cómo se compone el valor de una propiedad en el tiempo, ¿ya? Ujú. Eh, me gusta bastante porque es bien gráfica. ¿Qué tenemos que tener primero presente? Eh, Tengamos presente en que nosotros vamos a poder invertir en una propiedad, que podría, en este caso, de un valor, por ejemplo, de 2.500 UF, ¿ya? Vale. Eh, Pongamos primero, por ejemplo, ya, ahí. eh, que la vamos a financiar con un 80% de deuda, por ejemplo. Ujú. Me estoy acordando de ti, Marce. Sí, esto es para ti, si que estás escuchando. ¿Ya? Lo vamos a tirar a 30 años con una tasa de anual de crédito hipotecario muy pesimista de 3,5, siendo que acaba de salir en el diario que la tasa está más baja que nunca, Sí, o, po. no, o muy cerca de los mínimos. Y bueno, vamos a tirarle meses de gracia de 2. Y esto es importante. Vamos a pensar de que la- vamos a definir un parámetro cuando hablemos de plusvalía, ¿ya? ¿Qué es Ujú. la, qué es la plusvalía? Porque quizá no lo comentamos antes. Claro, no lo comentamos antes. Sí, deja explicarlo así como sucintamente o bien en corto. La plusvalía es el aumento de valor que experimenta la propiedad en el tiempo, ¿ya? Claro. Entonces, podríamos decir cómo se valoriza el suelo o las construcciones o las propiedades en el tiempo, ¿ya? Entonces, Ujú. van a haber factores inmobiliarios, urbanísticos, bueno, y de un sinnúmero de otros ámbitos que pueden afectar la plusvalía de una propiedad, ¿ya? Claro.
por mencionar algunos, pueden ser mejoras en transporte, como puede ser la llegada del metro, de una línea de metro. Claro. Puede ser de que exista un mayor equipamiento en los alrededores, como puede ser que se te ponga un jumbo al lado, que se te pongan no sé, pues varias tiendas al lado, que se te ponga, no sé, pues un hospital, etcétera. Claro. Puede ser de que, por ejemplo, una restricción a nivel de la dirección de obra que impida quizás la entrada de más proyectos, que hace que los proyectos que hoy en día están en stock se vuelvan más preciados porque no va a haber, como no van a entrar nuevos proyectos en el futuro, lo que hay se empieza a Claro. valorizar. Entonces van a haber distintos factores que van a hacer que el precio de una propiedad aumente, ¿ya? Por Claro. lo general, se habla de forma rápida, digamos, con gente que entiende, que una plusvalía estándar, promedio de mercado, podría ser un 5% anual, ¿ya? De hecho, Ya, estamos claro. pensando siempre estamos pensando en UF, ¿eh? Así que este es un número que podríamos hablar de una tasa real aplicada a ese valor, ¿ya? Claro. Entonces, Ujú. eso es lo que es la plusvalía y yo estoy asumiendo una tasa promedio anual de 5%, ¿ya? Claro. Vale, Entonces, si es perfecto. que, si es que a lo largo de 5 o 10 años vamos a tener quizás, si es que tomamos en comparación el punto de partida año 0 y el año 10, vamos a tener una plusvalía total, ¿ya? Pero si eso lo Claro. dividimos en años, esa es la tasa a la cual yo me refiero, a la plusvalía Vale. promedio mensual, Ujú. ¿ya? Perfecto. Perfecto. Oye, igual otro punto que aclarar por si, me imagino que igual la gente lo maneja más o menos, pero son los meses de gracia. Los meses de gracia básicamente Ah, son los meses que te da el banco sin que tú tengas que pagar el crédito. En el exacto. fondo son meses que el banco dice, ah, no te voy a cobrar porque quizá vaya a tener que encontrar arrendatarios, que revisar también la propiedad, etcétera, etcétera. Y tú puedes decidir si tomarlo con meses de gracia el crédito o no tomarlo con meses de gracia. El máximo es 6 meses, ¿cierto, José, que puedes tomarlo con meses de gracia? Donde entiendo, sí, sí. Mm, Alguna vez se lo pregunté a María Noel en Capitalizarme y me dijo que lo usual era entre 2 y 6. Quizá más te empieza a variar mucho. Quizás claro, quizá el banco podría empezar a pensar en una operación más riesgosa y por ende te podría subir más la tasa, ¿ya? claro, vale, Pero hasta 6 es lo usual y no te sube tanto la tasa hasta donde me haya claro. informado en su oportunidad, ¿ya? Buen Vale, punto, perfecto. el de los Sí, meses de y gracia, eso, gracias. eso igual, tener claro que eso tampoco es como que el banco diga, "Ah, no le vamos a cobrar", sino que lo separa el resto de cuotas que tienes en el tiempo que hayas tomado el crédito. Claro, exacto. Claro. Entonces, eh, entonces veamos el siguiente ejemplo. Entonces, esta va a Dale. ser la configuración Ujú. de lo que estábamos hablando. Vamos a comprar un DEPA de 2.500, cobertura al 80, 30 años plazo, tasa 3,5, meses de gracia 2, plusvalía al 5 y meses para la venta, que ahora la tengo en uno. Es como si lo compráramos y lo vendiéramos el mes siguiente, ¿ya? Pero eso es como para dejarlo en stand-by. Entonces, Claro, ¿qué vamos a ver en el gráfico? ¿Qué vamos a ver en el gráfico? El gráfico va a mostrar la, el, el, el estado en el cual nosotros estamos entrando. Es decir, vamos a entrar con 500 UF, ¿verdad? ujú, De pie, que va a ser el 20% restante, porque la cobertura, que es lo que nos va a poner el banco, va a ser el 80%. Por lo tanto, el ujú. resto, al 100%, es el 20% que nosotros vamos a tener que poner de nuestro bolsillo, que va a ser 500 UF, ¿verdad? Vale, Y el vale. resto, el 80%, va a ser el financiamiento que nos va a dar el banco, ¿ya? Ujú. Entonces, eso, si nosotros sumamos estos dos montos, llegamos a los 2.500 que va a costar la propiedad, ¿ya? Claro, Fácil. súper, Eso es cuando recién compramos. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿qué pasa en el futuro cuando nosotros queramos vender? ¿Ya? En sí, 5, 10, 15, 20 años, ¿ya? ¿Qué es claro. lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice el público? ¿Qué dice Sebastián? ¿Qué es lo que va a pasar qué va a pasar en el gráfico? Bueno, básicamente, bueno, después de ver si alguno de los chiquillos que está conectado responde, pero hablamos de la plusvalía anual de 5%. Entonces, técnicamente estamos Ya, considerando que el departamento va creciendo en el tiempo. claro, aumentar de valor en el tiempo, ya, Claro. perfecto. ¿Qué más va a pasar? Vamos ¿Alguien a se ver aventura aquí del público? de los que están conectados. Vamos a ver si alguno, estoy revisando yo acá el chat, a ver si es que alguno escribe alguna idea que tengan.
poco participativos aquí los chicos y ¿sí? chicas. Ya, bueno, quizá podríamos tentarlo con este dato porque esto es súper poderoso. Ya hay, como que la gente no le toma el peso, pero esto es súper poderoso. Entonces, lo que además va a pasar es que la deuda va a bajar, porque en Claro. el fondo estamos asumiendo que esto es una propiedad que tú la compras para el arriendo, ¿verdad? Entonces, Ujú. con el tiempo, tu dividendo va a ser pagado por el arrendatario y en el fondo la plata que te esté pagando va a servir para pagar los intereses, amortizar la deuda que te va a prestar el banco, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar en el año, por ejemplo, en el año 5? Pongamos que vendemos al mes 60, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Claro. Bajó la deuda, básicamente. Entonces, Bajo la deuda de 2000 ujú, a 1008, el pie va a permanecer constante, que es lo que nosotros pusimos. claro. Eh, el arrendatario nos va a haber amortizado 197 UF y la plusvalía, que definimos como el 5%, nos va a haber Claro. regalado casi 700 UF para llegar a un total de valor de departamento de casi 3.200 UF. Entonces, Claro. en el fondo, ¿qué es lo que estamos ganando acá? Si dejamos de lado el pie, Ujú, estamos ganando esto. Si nosotros quisiéramos vender claro. en este momento, nosotros venderíamos quizá 3.190, tendríamos que pagar esta deuda y nos Claro. quedaríamos con todo esto, ¿verdad? Con el Claro. pie, con la amortización y la plusvalía. Claro. Saber cuál es el margen, lo que nos quedó en el bolsillo como retorno, podríamos decir que nos quedó los 197 más los 690. ¿Está ahí? Claro. 800 UF de ganancia en el fondo con la venta de esa propiedad. Sí, Más o menos. casi, Y casi, casi 800, 900. claro, casi 900. Y déjame ocupar aquí la calculadora rapidito para que no Es se casi el manejan doble del UF. pie. Son, claro, 900 UF para quien está escuchando son 26.500.000 pesos según el cambio aquí de Google. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, Claro, yo encuentro sumamente potente, ¿ya? sí. Sí, de Entonces, hecho, esto es lo mismo que me mostraste tú aquella vez que de hecho yo me acuerdo que quedé así como tratando de hacer el cálculo mental, procesando todavía como la información. Porque, sí, claro, estamos considerando que se recupera el pie sí, po, más esa ganancia. O sea, claro, estamos, esto es adicional, o sea, el pie sigue ahí, pero si consideramos solamente ganancia, vamos a estar hablando de estos 690 más los 130. Aquí tení casi 900 UF, claro, que es plata para el bolsillo, y manteniendo las 500 que la puedo ocupar de nuevo en algo similar, lo invertir de nuevo y después vaya a recuperar 20 palos más, etcétera. Pero si claro, quisiera dejarlo ahí y por unos 5 años más, llegamos al mes 120 y cacha cómo empieza la dinámica, ¿cachai? sí, Ya estábamos casi en las 4, pasado las 4.000 UF de valor, ¿ya? mm, La deuda bajó de 2.000 UF, que era en un inicio, a 5.500, es decir, la amortización que se logró gracias al pago del arrendatario nos cubrió 445 UF, que eso es lo que al final nosotros estaríamos capturando en caso de venta. claro, Y la plusvalía al final, mira, que esto es una maravilla. Esto es lo que quizás la gente no, cuando está pensando en departamentos que se paguen solos, claro, claro, como que llegan hasta ahí nomás. ¿Cachai? O no, claro. que el arriendo se Llegamos pague hasta el solo. arriendo, Llegamos, claro, ahí. Pero tú si quieres ver un poquito más, a ver lo que está pasando en tu contabilidad propia como de persona natural, esto es lo que está pasando. O sea, tu patrimonio está aumentando. Esto es tu patrimonio. claro, Esto es tu patrimonio. El pie más la amortización más la prueba, esto es tu patrimonio. Y tu deuda está acá, ¿cachai? claro, Entonces cuando vendes, se fuma esto y te quedas con esto, ¿cachai? sí. Entonces, Esa es la parte poderosa igual por ejemplo, lo que tú estás haciendo acá, de pensar un poco también al largo plazo. O sea, la diferencia entre 5, si creo que fue 60, fue los 5 años versus los 10 años de esperar en el fondo que la plusvalía haga efecto, te genera una diferencia sí, pues, de una buena cantidad de UF. es que eso es lo que tú estás ahí, lo que está pasando aquí es que tú estás aplicando un 5% a valores que ya venían con un 5% ya aplicado. Entonces estáis Claro, como componiendo, digamos, de alguna forma con el paso del tiempo claro, 5 sobre 5, entonces esta cuestión va aumentando muy rápido. claro. La Entonces, magia del interés compuesto, como dicen por ahí. exactamente, Ujú, exactamente. Entonces, bueno, si vamos 15 años, esta cuestión ya se vuelve absurda, ¿cachai? sí, Porque ya es mucha plata. Hay personas que en verdad esta cuestión no les va a interesar mucho, sino que lo que les va a interesar
es quedarse con una propiedad el día de mañana que les dé una renta, digamos, cuando ya Claro, cuando esté pagado esto, cuando el capital insoluto, la deuda se fume, bueno, el arriendo va a ir directo al bolsillo y de eso quieren vivir, digamos, por esa va a ser su pensión. claro, Bueno, pero en la pasada también van a tener un departamento que va a costar mucha plata y que al venderlo no van a tener que pagarle al banco nada, sino que van a, van a poder, digamos, llevarse esa plata al bolsillo, ¿cachai? claro. Ahora, lo bueno es que si fue de FL2 y fue comprado, digamos, nuevo, van a poder traspasar esa propiedad a su descendencia sin pago de impuestos. No sé, no Claro, vendan y se lo traspasen medio a la propiedad así tal cual. ¿Ya? sí. Eh, entonces, dime si no es una maravilla esta cuestión. Pues, o sea, hay gente que se concentra más en la renta, que es un poco lo que hablamos, que no le interesa vender, sino que se pretende quedarse como por toda la eternidad con el departamento, y algunos que les gusta hacer estos números pensando en la venta, si voy a vender en 5 en 10 en 15 años, y en la venta voy a poder capturar este valor y tomar esto, endeudarte y comprarte aplicar esto, o sea, dividirlo en varios pies y invertir mucho más fuerte en varias propiedades a la vez y empezar a multiplicar esta cuestión por N, ¿cachai? Claro, claro. Ahí, Eh, como conversábamos esa vez también, va a depender del objetivo finalmente del inversionista. Si el exacto, inversionista tiene como objetivo, en este caso estamos hablando de inversionistas como nosotros, si el objetivo es generar una renta después cuando ya estemos viejos para la jubilación, dejamos el departamento, en el fondo lo mantenemos ahí. Si el sí, objetivo es después, en el fondo, ir aumentando nuestro capital, venderlo, invertir en otra cosa, también se puede hacer este ejercicio y es súper válido, depende finalmente de cada persona. claro, Pero claro, por ejemplo, aquí estamos pensando al año 15, que si lo llegáramos a vender, quedamos con más de 3.000 UF en el bolsillo básicamente una vez de la venta. exacto, exacto. Y hay Entonces, algo que también hay gente que como viene entrando quizá no es capaz como de verlo. Esta ganancia, que es mucha plata, se logra relativamente con baja tensión, digamos, de parte de uno. No te exige mucho mientras sea todavía un número de propiedades bajo, estoy hablando de uno, dos, hasta quizá tres, es un número que quizá es administrable por uno. ¿Ya? Esto claro, no es ciencia nuclear, ¿cachai? Esta cuestión es, pucha, lo más complicado quizá, y uno va a estar urgido, tiene mariposas, oye, cuando me vayan a entregar el departamento tengo que arrendarlo, ¿cachai? Y bueno, sí, esa va a ser la oportunidad en que quizá vaya a estar más urgido, eh, pero digamos, tenés que aplicarte un poquito, digamos, publicar con anticipación la propiedad, bien bonita, ¿cachai? Y después cuando te lleguen los interesados, escanearlos bien, sacudirlos, digamos, y ver claro, si es que te van a cuidar bien el departamento en el fondo. Y después de eso, nada, solamente claro, revisar, digamos, que paguen los gastos comunes o por el contrario, que te paguen a ti el gasto común y tú te aseguras de pagarlo. claro, Es decir, incorporas, digamos, el pago del gasto común dentro de la renta, y tú te aseguras de pagar el gasto común, y que te mm, pague el arrendo. Y eso tú lo vas viendo, digamos, cómo va cayendo en tu cuenta corriente y en verdad no es más que eso, ¿ya? claro, Y cuando el tipo se vaya a ir, no sé, en 1, 2, 3 años más, bueno, en su minuto habrá que hacer una mantención, quizá entre medio también, verificar, no sé, pues, algunas mangueras, aquí, allá, los sellos de las tinas, de las duchas, cambiar ciertas mangueras, porque el día de mañana cuando se te rompe la manguera empieza a salir chorro de agua y eso te puede provocar problemas, por eso hay que ser proactivo y ir cambiándolas, pero sería, ¿cachai? Hay claro, gente que se rompe el lomo tratando de sacar una rentabilidad grande como esta, eh, con mucho esfuerzo, con mucha atención, ¿cachai? Entonces yo encuentro que en la inversión inmobiliaria, y eso quiero destacarlo, eh, es, es, es muy poco el tiempo que tú tienes que invertir, comparado con otras inversiones. Y el riesgo yo te diría que es, siempre y cuando elijas una ubicación buena, entre comillas, que ponga en el fondo una ficha en un... Entonces,
es una oportunidad cuando tú tienes, no sé, cuando cumples con los requisitos mínimos, cuando tienes un contrato, digamos, con una empresa, estás como dependiente, con contrato indefinido, y tenías algo de ahorro, compadre, yo pescaría esa cuestión y lo invierto al tiro. O sea, Claro, así no resiste mucho análisis, porque esto es lo que te espera, esto es lo que te espera, ¿ya? sí, Sí, y estamos hablando de una plusvalía relativamente estándar, ¿cachai? Y ni hablar de comunas emergentes donde esta cuestión se puede elevar hasta incluso el caso de la cisterna, que salió hace algunos, vimos la noticia en su minuto, sí, la cisterna crecía a valores de plusvalía promedio mensual de alrededor de un 12%, una cuestión pero descabellada. Entonces, sí, si somos conservadores y tomamos una, una plusvalía relativamente estándar, vamos a estar apuntando a un 5% y esto es lo que va a pasar. Ni hablar si es que esta cuestión fuera un 12%, mira, ¿cachai? Mejor no, sí. mejor no nos metamos en ese terreno, ¿ya? Mantengámonos aterrizados para Sí, que no, pero ¿cachai? sí, es verdad, o sea, esa vez lo conversábamos igual, hay sectores donde en el fondo la plusvalía es mucho mayor, lo que mencionaba José de estos sectores emergentes, que son en el fondo comunas o ciudades también, y que en el fondo no hay tanta propiedad ahora, no hay tanta inversión, no hay tanta inmobiliaria, pero van en proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, como después van a haber más edificios en el sector donde tú invertiste, va a haber crecido porque ahora hay más alrededor tuyo. Entonces, Sí, en el fondo, eso igual es súper importante tomar en cuenta. Oye, José, una pregunta rapidita, dale, para que la gente que está igual en el fondo tenga en consideración. Los sí, puntos como importantes al momento de seleccionar una propiedad en el fondo para invertir. Yo sé que uno de los que siempre mencionan es la ubicación. Tú mismo lo mencionabas ahora, igual que la ubicación dentro de todo hay que considerarlo. sí. Pero ¿qué otras cosas en el fondo toma, por ejemplo, capitalizarme al momento de seleccionar qué inmuebles va a colocar en su cartera? Mira, una de las, ya por así decirlo, leyes, digamos, que capitalizarme ocupa, es que en un radio de 1 kilómetro, en 1 kilómetro de la redonda, digamos, de una estación de metro, o sea, seleccionar aquellos proyectos que están en un radio de 1 kilómetro de la redonda de cierta estación de metro, porque al final el transporte es clave, ¿ya? Claro, Si es que está más lejos que eso, ya como que la gente pucha, sí, pero es que me demoro mucho en llegar al metro, mejor me elijo algo más cerca. Y ahí se fue, ¿cachai? Entonces claro. ahí perdiste. Entonces lo importante es la ubicación, siempre. Sí, Ubicación, ubicación, ubicación. Porque ya, ¿qué te da claro. la ubicación? Te da buen acceso a transporte, te da acceso a servicios. Tienes que meterte al final en los zapatos del que probablemente te va a arrendar el departamento. Ojalá tenéis que pensar, tienes que hacer todo el recorrido, ¿ya? Desde que te bajáis del metro, desde que subes, llegas al nivel de la calle, cuánto te demoras en llegar al proyecto, es un trayecto seguro, es un trayecto iluminado, es un trayecto bonito, es un trayecto tranquilo. El proyecto tiene amenities, no sé, pues tiene piscina, tiene esto, tiene lo otro, cosas que al final de cuentas no te impliquen necesariamente el movimiento del arrendatario fuera del proyecto, porque si tiene Claro, que ir a la lavandería, bueno, va a tener que ir, que la lavandería le queda 5 minutos del proyecto, no, porque el proyecto tiene lavandería. Entonces, ¿cachai? Va sumando claro, puntos el proyecto. claro. Eh, ¿Qué más? Digamos, una ubicación, por ejemplo, que tenga buenas vistas, digamos, o vistas aseguradas. Son pocos los proyectos que quizá tienen vistas aseguradas, porque pues, en algún momento puede construirse un proyecto, está muy bonito, y se te pone justo un edificio en ese lugar, digamos, y te anula la vista. Eso puede ser también algo importante, a algunas personas les puede interesar. Buen asolamiento también. eh, son como cosas que uno va rescatando para poder asegurar de alguna forma el día de mañana que un arrendatario vaya a estar dispuesto a arrendarte la propiedad, ¿ya? Claro, Son cosas claves, pero yo creo que lo principal es el acceso a transporte y servicio alrededor bueno, y también seguridad, si es que está Carabineros, si es que hay un hospital al lado, si es que hay universidades, todo eso te va sumando, digamos, puntos, digamos, y te va sí, dando opciones el día de mañana para poder arrendar tu propiedad. claro. No, clarísimo, clarísimo. Oye, yo creo que quizá, no sé si
¿Habrá alguna pregunta o algo así? Sí, de hecho, bueno, En la- lo mismo yo iba a ver si es que en el chat habían dejado alguna pregunta. Yo, bueno, ahora igual nos hemos extendido porque al principio habían 12 personas, ahora van quedando los 5 más interesados. Lo aburrimos. Claro, no, pero no sé si les queda alguna pregunta a los que están ahora, porque en el fondo, bueno, igual yo voy a dejar acá, de hecho, justo ahora lo iba a escribir, el correo de José, te iba a pedir permiso, de hecho, primero antes de compartirlo, en el chat, porque tengo jose.faundes@capitalizarme.com, ¿Sí? es el que Sí, tengo guardado. sí. Te lo voy a dejar aquí ahora en el chat, josefaundes@capitalizarme.com, para Faundes con quienes en ese, el ¿eh? fondo. Sí, 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 sí. De hecho, siempre que lo escribí en las presentaciones lo colocaba con Z y después dije, ¿para dónde es con ese? ¿Verdad que este es con ese? Entonces lo Con ese. borraba. Pero no sé si bueno, los que yo creo que ya vamos a ir dando igual por cerrada a las 9 la charlita, la conversa. No sé Mm. si les queda alguna duda a los que están actualmente, a Francisco, a la María José, si es que no me equivoco, la María José es la Cote con la que estoy en un grupo igual de finanzas, o sea, de inversión en criptomonedas. Estamos ahí con el Fran igual, pero no sé si les va quedando alguna duda, sino para ir cerrando. Y bueno, ahí está el correo igual de José por si se quieren contactar con él directamente en el fondo para hacerle preguntas más adelante. Le vamos a dar un minutito por si a alguien le queda alguna pregunta o cualquier cosa. Y bueno, Disparen, disparen. si no nos vamos despidiendo en caso de que no haya preguntas. Quizá quedó todo muy claro, yo creo que eso fue el problema. Sí, tal vez. Sí. Creo Quizá que no es mucha duda, porque bueno, yo te hice las preguntas que habían dejado en el box de Instagram mientras íbamos conversando, así que mm, como para no dejarlas para el final. Pero bueno, parece que no queda ninguna pregunta de los que están, así que nos se, despedimos ent- nomás, yo creo, José. se entendió todo. Ya, pues, Sí, oye, parece que se entendió todo. encantado. Muchas gracias por la invitación. Y no, Feliz de oye, poder aportar. muchas gracias a ¿Ah? ti, porque bueno, Ahora sí, ¿me escuchas? ahí sí, Francisco. Estoy hace rato tratando de hablar y parece que como lo tenía por Bluetooth no me dejaba. Ah, mira. Sí, nosotros aquí tratando de cachar si es que alguien iba a preguntar algo. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Bien y tú? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Oye, mi pregunta era, yo sé que tienen ustedes, tienen proyectos hasta Serena, ¿cierto? ¿Por el norte, tú dices? Sí, yo soy de Arica. Tengo, ya, incluso para esta semana salieron incluso proyectos hasta Calama, fíjate. Ya, ya. Sí, Pero para el norte de Serena igual lo tienen, ¿cierto? La Serena tenemos, sí, La Serena Ya. tenemos. Sí, porque yo he estado viendo algunos proyectos y, bueno, mi señora quiere una casa acá y yo quiero ver la opción, pero en Serena, porque nosotros nos queremos ir para allá. Entonces, Ya. igual para tener en cuenta eso y ver las opciones. Sí, Ver obvio, las- si quieres lo podemos ver, escríbeme y lo podemos ver ahí en detalle. Claro. Esto siempre funciona con ustedes, siempre cuando uno no vaya a tomar un tema del gobierno, ¿cierto? Un beneficio de ese 19, cosas así. Ah, el caso de los beneficios, para serte franco, yo no soy muy experto, yo siempre soy súper franco, te lo dije alguna vez, Seba, yo cuando no Sí, sé algo yo te lo digo. En este caso yo no soy experto en el tema de los beneficios, pero hasta donde yo entiendo, cuando tú quieres ocupar un beneficio para comprar un departamento de inversión, es decir, como para sacarle renta, eh, puede que de sorprenderte en esto, puede que te quiten el beneficio. Alguna vez escuché algo por ese estilo, no sé si será cierto o no, pero me hace sentido un poco, porque supone que cuando tú ocupas los beneficios, entiendo que son por un tema de que en verdad tú estás apretado lucas y quieres acceder a tu casa propia, ¿cachai? Al sueño de la Claro, casa propia. Entonces, si después la claro. vas a estar arrendando para sacar renta, digamos, para sacar réditos de esta inversión, entonces quizá no te falta tanta plata, ¿cachai? Entonces, Claro. Tengo va entendido que como... son 5 años que uno queda como privado sí. de Eso, vender, arrendar y todo ese tema. eso mismo Ah, iba a ya, mira, comentar, eso mismo iba a buenísimo. comentar, que en el fondo el DS-19 tú puedes comprar tu propiedad, creo que el Estado te presta, no me acuerdo cuántas UF exactamente eran, la otra vez lo Ya. leí, pero claro, son 5 años en los que no se puede
hacer nada más que vivir en la propiedad en el fondo. O Bueno, dejarla ahí, o sea, uno la puede comprar y dejarla ahí, pagarla con los ingresos y que esté ahí la propiedad nomás. Pero en el no, fondo pagar de el hecho, crédito y el resto. Pero en el fondo, en ese claro. caso, por ejemplo, igual si aquí Francisco quisiera invertir, por ejemplo, en La Serena, porque después te va a ir para allá, yo creo que, claro, convendría más hacerlo no con el subsidio en el fondo. Porque ahí Claro, te no, queda de hecho 5 yo para años, Serena no pretendo usar subsidios, sino que por Ah, las ya. cuentas mías, sino que claro, lo preguntaba porque mi señora veía una aquí en Arica, pero ella, claro, probablemente ocupe a través de un subsidio. claro. Ah, ya. Y No, igual en mira, Arica yo sé que hay pocos proyectos, porque Arica, entre comillas, es ciudad relativamente pequeña, aunque más grande que Calama, pero Calama tiene otro tipo de categoría, creo yo, por el tema de ser zona minera. El tema minero, sí. claro, Yo conozco Arica, esa es la ciudad donde, donde se creó mi madre. Y bueno, Ah, sí, pues efectivamente, Arica yo hasta donde lo conozco fue en septiembre, hace 2 años, y estaba bien cambiado, pero efectivamente sí, pues es chico y hasta no conozco mucho cómo se ha venido dando. Yo igual siento que no se ha venido moviendo tan rápido como, como las demás regiones. Todavía queda mucha casa como de adobe, todavía baja altura, todavía hay mucho trote que se le podría sacar, no se ha movido. claro. Puede hacer de que quizás en el futuro se pueda mover un poco más. De hecho, Pacal se mandó un proyecto más o menos fuera de lo que son subsidios. Se lo mandó justo allí donde empieza la playa Las Machas Ya, y donde termina la Chinchorro, por decirlo alguna, o donde empieza el Chinchorro y termina Las Machas, no sé. Justo en esa doblada ahí se mandó un proyecto bien grande que arriba tienen quincho, un espectacular. Muy eso, bonito eso queda pero es lo cerca de único de la Torre del Hotel, ¿o no? del hotel, de cual Hay un hotel bien alto ahí, de los Chinchorros. ubica Pipo, el ex Pipo, No, ahí me perdiste. o la bajada bueno, la bajada a la playa, la verdad es que se me olvida el Rompeola, que era un local antiguo bien conocido acá en Arica, Ya, también, o por donde está la piscina olímpica. ya. Pero en ese sector es como que es súper concurrido, entonces fue muy buena la construcción que hicieron ahí, aparte que a la vuelta está todo lo que es la zona bohemia, entonces Bueno, y picó el proyecto, ¿no? sí, sí, yo lo he visto que tiene harta gente, harto movimiento, es que el edificio es bien elegante. Es bien Ya. elegante. Y para el sector, que aquí hay puros edificios de 4 o 5 pisos que son del gobierno, entonces se nota, se hace notar. claro, Buenísimo. claro. Y Ahí, se viene claro, todo un proyecto de reforma al sector. Van a arreglar todo lo que es la playa Chunmacha, entonces obviamente claro. va mucho más. Claro, oye, mira, yo aproveché de buscar igual la información porque no me acordaba exactamente, me carga quedarme con la duda. Y claro, el DS-19 te presta 800 UF máximo en propiedades de valor de 1100 UF y hasta 400 UF en propiedades de máximo valor de 2200 UF. Entonces, en el fondo ahí con el beneficio del DS-19 se puede Está optar bien. hasta una propiedad de 2000, 2200 UF y te dan en el fondo 400 UF desde ya. O sea, si el Estado te pasa 400 UF, tú puedes colocar quizá otras 400 UF en el fondo como para añadir al pie, por decirlo de alguna forma, y el resto lo coloca el banco. Financiamiento. Claro, el resto es financiamiento. Entonces, en el fondo, preferí buscar la información al tiro para no estar ahí quedando con la duda. Buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, ahí bueno, está hecho el contacto ya igual, por si hay a Francisco para invertir en algún depto por allá Gracias. por la Serena. Pues, así que eso, no sé si, bueno, no sé si quedará alguna otra duda, no sé si Francisco igual tendrá alguna otra duda, si no, nos despedimos nomás. ¿No? Muchas gracias. De nada, Francisco. Eso a ti. Bueno, creo que nos vamos despidiendo nomás, José. Oye, de nuevo, muchísimas gracias, te pasaste, y así que Gracias a igual, ti. claro, ahora van quedando los últimos que estuvieron. Igual el contacto lo voy a compartir entre la gente que me está preguntando por el WhatsApp interno a mí, Ya. si es que compartía el dato, así que bueno, con tu permiso se lo voy a enviar igual, como le hizo la Dale, ni un Marce, problema. como le hizo la Marce conmigo en su momento. Así que eso, José, muchísimas gracias y que estés súper bien, pues. ¿Ya? No, gracias a ti, gracias por la invitación y nada, feliz de seguir ayudando y que ojalá se multipliquen estas instancias para que la Sí, gente pues se vaya. ojalá sea así.
Ojalá ¿Ya? sea así. Aprovecha ahí, Francisco, igual antes de que se termine la semana, capitalizarme por si hay algún descuento por allá en La Serena. Sí, po, de todas maneras. Eso, que estén súper bien. Cuídense, muchas gracias a todos. Vale, Gracias. abrazo. Chao. Chao, chao.